Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de ecología que dictamos para los estudiantes de agronomía de la Universidad de La Serena. Hoy día es martes 28, son las 9:45. Tenemos hasta las 10:30. De acuerdo a mi bitácora, nosotros habíamos estado analizando el concepto de población. Hablamos, ¿no es cierto?, que población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo territorio y al mismo tiempo. O sea, conjunto de individuos de la misma especie que son coterráneos y coetáneos. ¿Cuál es la importancia de la población para ustedes? Que la población es un recurso natural renovable. Ustedes como futuros ingenieros agrónomos trabajan con poblaciones artificiales, por lo que hay en un cultivo, ¿verdad? No es una población silvestre, es una población cultivada. Es distinto de los que trabajan, por ejemplo, con pesquería, ¿no? Cuya producción está basada o descansa en especies silvestres, no son especies cultivadas, a menos que estemos hablando nosotros del cultivo de los salmones o el cultivo de las ostiones u otro tipo de marisco. Pero en general, la producción de biomasa, ya sea a través de medios cultivados o medios naturales, producción de biomasa con interés económico, con fines económicos, descansa en principio de ecología de población. Ahora bien, ustedes que también trabajan con plagas y enfermedades, la emergencia de plagas, la emergencia de enfermedades, también se entiende, se explica en el contexto de la teoría de ecología de población. Si no, revisen los periódicos y vean ustedes cómo los periódicos y los especialistas han enfocado la pandemia de COVID. Y aparecen conceptos, por ejemplo, crecimiento exponencial en la prensa, crecimiento exponencial, curva de crecimiento, eh, aplanamiento de la curva, velocidad de crecimiento. El otro día estuve viendo un gráfico que publicó en el Mercurio respecto al comportamiento de la pandemia, y es una curva exponencial casi de texto. De allí la importancia que ustedes entiendan algunos principios de la teoría de ecología de población. Bueno, estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de también el concepto de producción sustentable, que está también de moda a todo nivel, producción sustentable. Entendiendo por ello, ¿no es cierto?, que el recurso que se está produciendo es un recurso que se mantiene en el tiempo, no se agota en el tiempo, como ocurre, por ejemplo, con los minerales, los recursos naturales no renovables. El cobre en algún momento se va a agotar. Y ahí tenemos que nosotros entrar a mirar otro tipo de recursos. Pero los recursos agrícolas, los recursos pesqueros, los recursos forestales,
forestal, etcétera, son recursos naturales renovables. Se renuevan, eso quiere decir, se renuevan a través de procesos naturales. Y esa renovación obedece, o se explica, mejor dicho, según la teoría de población. Yo creo que les debo una prueba, notas, pero no se las tengo, se lo voy a intentar tener a la brevedad, pero no se las tengo ahora porque el jueves antes pasado tuve un ataque viral que significó que toda la semana pasada mi notebook estuviera en la casa del técnico. Tuvimos que reformatear el notebook. Eso significa que el ataque viral fue severo. Y yo tengo como antivirus el Kaspersky. Me dijo el técnico, y esto se debe, profesor, porque usted recibe correos directos de sus estudiantes. Y los estudiantes son virosos. Los computadores de los estudiantes son virosos, por decirlo suavemente. ¿Ya? No pasan por la barrera que tiene la universidad. La universidad tiene una buena barrera de antivirales, pero aquí se pasó y se metió un antivirus que el personaje, el técnico, no lo podía eliminar. Estaba asustado, más asustado que yo. Bien. Una forma de expresar, ¿no es cierto?, de ejemplificar, mejor dicho, lo que es una población, es recurrir a la población humana. Entonces ahí tenemos nosotros, creo que esto lo analizamos, vamos a repetir un poco el tamaño. ¿Ya? El tamaño es una de las propiedades de la población, se entiende como el número total de individuos que vive en el territorio de esa población. En el caso del ser humano, son números de individuos por kilómetro cuadrado. Una propiedad o característica del tamaño asociado al tamaño es la densidad. Aquí la densidad se toma, ¿no es cierto?, en función número de individuos por kilómetro cuadrado. Aquí el diagrama se muestra el tamaño de la población por los países más destacados. Tal como se tenía calculado al año 1990 y tal como se predice, según modelos matemáticos, al año 2100. O sea, 80 años más. Entonces se podrán dar cuenta que aquí hay países que se disparan según la proyección, y esos son China e India. Para el año 2100, 1,7 billones cada uno. O sea, entre los dos hacen 3,4 billones de habitantes. Actualmente recuerden ustedes que nosotros somos más o menos como 7 y tantos billones de habitantes. ¿Ya? Otras regiones del mundo se mantienen más o menos estables, como el caso de la región antiguamente ocupada por la Unión República Soviética Socialista. Estados Unidos también se mantiene relativamente. Pero hay unos países en vía de desarrollo que se pegan también saltos poblacionales, ¿ya?, hacia el millón, hacia los 1.000 millones de habitantes. No lo superan, ¿ya?, pero se pegan un salto importante. Por ejemplo, Indonesia, Brasil, Nigeria, Bangladesh,
Pakistán. Si ustedes revisan, ¿no es cierto?, la prensa en algunos de estos países es donde se producen actualmente los problemas migratorios. Ahí tenemos cómo se distribuye el tamaño de la población. Ciertamente, esto es la densidad de la población. O sea, la distribución de la densidad de la población no es homogénea, con algunas regiones del mundo casi despobladas, y es comprensible los extremos, y otras donde los países representan niveles preocupantes de densidad de la población, como ocurre, por ejemplo, en esta región del mundo. La India y los países que están cercanos, y algunas regiones de África, y algunas regiones de Europa. Bueno, y aquí se corrobora la distribución irregular de la población humana con esta foto satelital tomada en la noche. Hay regiones, ¿no es cierto?, despobladas como África, pero concentradas en algunos lugares. Y otras que están superpobladas, como el margen oriental de Estados Unidos, Europa. Estos son los factores naturales, ¿eh?, que permiten entender que la distribución de la población no es homogénea. Por ejemplo, el clima. Podemos asumir nosotros que en estas regiones del mundo el clima, es riguroso. No por nada, ¿no es cierto?, estamos cerca del polo norte. En el polo sur, climas tan rigurosos no se observan, porque mientras el hemisferio norte tiene una gran abundancia de tierra, en el hemisferio sur esa abundancia de tierra disminuye dramáticamente. Entonces podemos entender, ¿verdad?, que el clima es un factor que explica. Bien. Lo mismo podemos decir nosotros respecto de esta región. Es el clima. Acá tenemos el clima polar boreal. Aquí tenemos el clima tropical, o subtropical. Otro es la fisiografía del terreno. ¿Qué tan complejo es el terreno? Si bien es cierto, aquí, por ejemplo, es un terreno relativamente plano comparado con los terrenos, con los espacios cordilleranos, como la cordillera de la costa acá, y el Himalaya por acá. Fíjense ustedes que la población de la India llega justo donde comienzan los Himalayas. Toda esta zona es zona rigurosa, no por estar cerca de los polos, sino que la superficie terrestre es compleja. Acá hay un efecto de rigurosidad del clima, ¿no?, porque estas son zonas desérticas, ¿ya? Y lo mismo pasa acá, y lo mismo pasa acá. Aquí notarán ustedes que baja la densidad de la población humana, ¿ya? Y este también es una zona desértica, pero no tan extremo como estos lugares que están acá. Y además acá hay un desarrollo tecnológico
que le da mayor habitabilidad al desierto, que es lo que podemos decir respecto de esto, ¿no? Respecto de esto, o respecto de esto. Otro es la distribución de los recursos naturales, fundamentalmente agua y alimento. No por nada, entonces, tenemos nosotros, se ve clarito acá, que la distribución de la población sudamericana está pegada a la costa por la provisión de recursos alimentarios que provee la costa. Lo mismo podemos pensar acá y lo mismo podemos pensar acá. Después la presencia de enfermedades epidémicas o pandémicas que se podría, ¿no es cierto?, interpretar como una también de las causas del poco poblamiento que ocurre acá por la presencia de enfermedades tropicales endémicas, ¿no? Lo mismo se puede pensar acá, lo mismo se puede pensar acá. Ya. Hay que tener presente, sí, que en el caso del ser humano, el desarrollo científico-tecnológico le ha permitido habitar ambientes que de otra manera no habría sido posible, o en épocas pasadas no fue posible, como por ejemplo construir asentamientos humanos pequeños, pero la presencia humana en eso como como en la Antártida, o cerca del polo norte, o en las altas cumbres, asentamientos, asentamientos mineros, por ejemplo. Pero respecto de los otros seres vivos, bueno, hay algunos que son regidos, ¿no es cierto?, por estas características del entorno, pero también, ¿no es cierto?, donde se desplaza el ser humano, acompañan al ser humano otros seres vivos. Seres vivos que nosotros llamamos plantas cultivadas, animales domésticos, qué sé yo, pero también agentes de enfermedades que viajan con el ser humano. Piensen ustedes las enfermedades que trajeron los españoles, los europeos en general, cuando llegaron a colonizar el continente americano. Enfermedades de transmisión sexual que aquí no se conocían. Y se la transmitieron a los nativos. Y aquí tenemos la clásica estructura de edades, también se llaman pirámides etarias. Estoy haciendo, tengo entendido, un repaso de los vistos en clase pasada. Ya la pirámide clásica para una población en crecimiento, la clásica para una población estable, no crece ni decrece, y la clásica para una población que decrece. Chile está con una pirámide de edades parecida a esta. Lo en azul, recuerden ustedes, es la edad reproductora, que en el caso del ser humano, ¿ya? Los grupos de edades son de 5 en 5. En amarillo, la edad reproductora, y en naranja o anaranjado, la edad reproductora. ¿Cuál es la tendencia que se va notando en el caso chileno? Que proporcionalmente este grupo está aumentando. Y esto genera una serie de necesidades en políticas públicas,
como es el tema que estamos discutiendo ahora, los montos de la jubilación. Porque recuerden ustedes que ustedes en estos momentos, si bien es cierto, forman parte del grupo amarillo, ya forman parte de lo que en demografía se conocen como los grupos dependientes. ¿Ya? Probablemente alguno de ustedes trabaja, pero no es un trabajo las, eh, los 6 o 5 días a la semana, jornada completa. ¿Sí? Son mantenidos por alguien, los padres generalmente o el Estado, dependiendo de la condición de cada uno. ¿Ya? Pero este grupo, que es el grupo reproductivo, también es el grupo productivo en términos económicos y tiene que mantener a este grupo. Y a este grupo. ¿Ya? Entonces, probablemente los sujetos que están en estos grupos de edad, ahí donde estoy indicando yo, son los que están manteniendo o los van a tener que mantener en un futuro no tan lejano a estos y a los primeros niveles de esto, o sea, digamos, los estudiantes universitarios. Eso en demografía se conoce como índice de dependencia. O sea, está aumentando dramáticamente el porcentaje del grupo post-reproductor, la gente que llamaban la tercera edad, ¿ya? Y muchos de esos necesitan apoyo económico y de otro tipo de parte de sus familiares cercanos, entiéndase hijos, por ejemplo, o nietos, pero también necesitan apoyo del, del Estado. ¿No? Eso es por un lado. ¿Ya? Y por otro, tenemos nosotros los grupos dependientes que están en esta etapa, que son los que todavía están estudiando y que también necesitan apoyo en algunos casos del Estado y apoyo de los familiares cercanos, entiéndase los padres. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos la natalidad. Ya dijimos que la tasa de natalidad es una velocidad con que se incorporan a la población individuos mediante los nacimientos. Se expresa en el caso humano por 1000. Y está claro, ¿no es cierto?, que la tasa de natalidad se concentra en una región del mundo, mientras en otras la tasa de natalidad, no voy a decir que es cero, pero está tendiendo peligrosamente hacia números bajos, como el caso chileno. Después tenemos nosotros la tasa de mortalidad. Nuevamente, ¿no es cierto?, ahora la velocidad de muerte está concentrada en una región del mundo, África, y es más baja en las otras regiones, ¿no es cierto?, del mundo. Está claro que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad están asociadas al desarrollo de los países. En países desarrollados la tasa de mortalidad baja y la tasa de natalidad baja. Sin embargo, los países estos se mantienen en un equilibrio poblacional. Eso en demografía se conoce con el nombre de transición demográfica. Transición demográfica. ¿Cómo se logra la tasa? ¿Cómo se logra una baja tasa de natalidad? ¿Ya? Bueno, fundamentalmente mediante el control de la natalidad, control químico de la natalidad. También un control físico, pero más frecuente. Por control físico me refiero yo al uso del condón, al uso de los dispositivos intrauterinos. El control químico
el uso de las píldoras anticonceptivas. En muchos países el aborto está prohibido ya. Pero en otros países el aborto también se usa como método de control de la natalidad. En el país nuestro es tema de discusión. ¿Ya? Otro fenómeno que es consecuencia de los cambios en natalidad y cambio en mortalidad es la longevidad. Hay una tendencia, ¿no es cierto?, a que la longevidad del sujeto común y corriente tienda a acercarse a la longevidad teórica. ¿Ya? La longevidad teórica aparentemente está alrededor de los 120, 125 años, la teórica. Y se está acercando, ¿no es cierto?, la, la longevidad del sujeto normal, el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, esa longevidad. Por eso que es común que ver, ¿no es cierto?, si usted se desplaza un día de la semana alrededor de las 12 del día en el centro de Serena y se va a encontrar que andan circulando por el centro de Serena más personas de la tercera edad que niños. Bueno, a esa hora los niños deben estar en el colegio, así que se puede entender, pero en verano uno nota menos circulación de niños. Y eso se debe, ¿no es cierto?, a que está siendo frecuente en el país que la gente esté superando los 85 años. Ahora, esta curva de sobrevivencia muestra dos cosas, la sobrevivencia y la mortalidad. Entonces, si nosotros comparamos la, la curva azul y roja con la curva claras, nos damos perfectamente cuenta que la sobrevivencia se ha desplazado hacia una curva que pareciera ser la curva teórica. Esta es una curva observada y pareciera ser que esta es una curva teórica. ¿Qué quiero decir yo con curva teórica? Que se ha ido desplazando, ¿no es cierto?, en este sentido. Esta que está aquí, se ha ido desplazando. Y desplazar esta más acá está siendo cada vez más difícil porque nos estamos acercando a la curva teórica. Ahora, ¿por qué se puede interpretar que la curva teórica? ¿Ya? Por la caída brusca, ¿ya?, en la sobrevivencia que se logra, bueno, dependiendo de este punto. Si tomamos nosotros en cuenta la pendiente de la curva, comparen ustedes la pendiente de la curva en estas dos curvas con la pendiente de la curva acá. Acá la pendiente de la curva se va haciendo paralela al eje del tiempo, de la edad. ¿Ya? Pero llega un punto que podemos ponerle ahí, o podemos ponerle ahí, si lo ponemos ahí, 55 años, si lo ponemos ahí, 65 años, donde la mortalidad comienza a aumentar dramáticamente con la pendiente. O dicho en otras palabras, la sobrevivencia comienza a disminuir dramáticamente. Si bien es cierto, al niño que está aquí no le cuesta mucho esfuerzo llegar hasta aquí, al que está aquí, acá, ya, al viejo que está aquí, a los 60 años, llegar a los 65 años, le cuesta más esfuerzo. Este esfuerzo es metafóricamente hablando.
Hay que cuidarse más, hay que alimentarse mejor, no hay que hacer desarreglo, hay que ir al médico dos veces al año, etcétera, para no caer en la pendiente, ¿no es cierto?, que, de la pendiente de la curva, la pendiente declinante de la curva. Ahora, si usted está aquí y llegar a los 95 le cuesta bastante. Las probabilidades de muerte son altas, ¿no? Asociado a esto tenemos un concepto que es re importante, que es la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida al nacer, que se los definí yo en la clase pasada. Esperanza de vida al nacer es el número de años se espera viva un niño promedio, un recién nacido promedio. ¿Qué quiere decir con promedio? Que no viene con un problema genético que va a salir del útero, ¿no es cierto?, y se va a morir, o bien que va a llegar a los 120 años, en promedio. Que va a estar sujeto a los avatares de la vida a medida que vaya, ¿no es cierto?, pasando de año en año. Usted tiene, qué sé yo, digamos, 22 años, hay una probabilidad de que usted no llegue a los 23. Hay una probabilidad de que usted muera a los 23. Esa probabilidad es relativamente baja respecto a que usted tuviera 60 años. O sea, la probabilidad de morir entre los 60 y los 61 años es más alta que la probabilidad de morir de los 25 a los 26 años. Y ciertamente la probabilidad de morir de los 80 a los 81 años es mayor que no. Por eso que si usted se va a asegurar seguro de vida, ahora la prima le va a salir un poco más baja que si se fuera a asegurar, ¿no es cierto?, cuando tenga 70 o 75 años. No por nada la jubilación es a los 60, están equivocadas esa tabla, ¿no es cierto?, o a los 65. Porque se esperaba, ¿no es cierto?, que la mujer que jubilara a los 60 no iba a superar los 70 años. O sea, tenía 10 años para vivir de los ahorros de la AFP. Y el señor que jubilaba a los 65 no iba a superar, ¿no es cierto?, tampoco los 70. Y ahí le quedan 5 años para vivir. Vivía de más. Pero resulta que ahora la gente está viviendo el doble o el triple respecto de esos años. Y una de las razones del fracaso de la AFP. Pero no se confíen tanto, porque en Chile, uno de los grupos de mayor mortalidad, uno de los grupos etarios de mayor mortalidad está en la gente relativamente joven, 25 a 30 años. ¿Y por qué? Por accidentes de tránsito. Entonces, así como hay una probabilidad de muerte o de sobrevivencia en función del género masculino, género femenino, ya hay también probabilidad de muerte, probabilidad de sobrevivencia en función de las edades. Así como también hay una tasa de natalidad en función de las edades de la mujer. Hay una edad óptima para los nacimientos. Eso está entre los 23 y 27 años, más o menos. Ya sobre esa edad, ya bajan las condiciones. Y antes de esa edad, también bajan las condiciones. Recuerden ustedes que en las mujeres, en la edad fértil, las mujeres, bueno, comienza alrededor de los 12, 14 años, dependiendo de la cultura de que se esté hablando, si es a los 15 o a los 12. Pues
Las mujeres de ambientes tropicales maduran sexualmente antes que las mujeres de ambientes más fríos. Esa es una generalidad que tiene muchas excepciones. El asunto es que quedar embarazada antes de una cierta edad, antes de los 12 años en el caso de la mujer o antes de los 15, las probabilidades de tener problemas son mayores del embarazo que las probabilidades de tener problemas producto del embarazo entre los 25 y los 28 años. O bien quedar embarazadas, ¿no es cierto?, a edades mayores, la probabilidad de tener problemas en el embarazo o tener problemas en el hijo o la hija ya, son mayores. Aumenta, por ejemplo, la tasa de problemas de desarrollo mental, ¿ya?, en mujeres pasadas cierta edad crítica, digamos. La tasa de crecimiento mundial. Ahora, noten ustedes que hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento vegetativo o natural, que es producto de la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Natalidad y mortalidad. Y la tasa de crecimiento bruta es la diferencia que hay entre los incrementos que se deben a natalidad e inmigración, ¿ya?, y los decrementos que se deben a mortalidad y emigración. Por ejemplo, la población chilena ha aumentado ligeramente, no tanto producto de los nacimientos, sino producto de los inmigrantes. Entonces, una población crece o decrece producto de la interacción de cuatro fuerzas, dos de crecimiento y dos de decrecimiento. Crecimiento, natalidad e inmigración, y decrecimiento, mortalidad y emigración. Ahora bien, si nosotros tenemos una población cerrada donde la gente no sale ni ingresa, entonces el crecimiento de la población, ya sea aumento o disminución, depende de la natalidad y la mortalidad. Si tenemos una población abierta, como lo somos ahora, la tasa de crecimiento depende de la natalidad más la inmigración menos la mortalidad menos la inmigración, la emigración. Y ahí tenemos la tasa de crecimiento de la población. Nuevamente se ve que hay países que tienen una tasa de crecimiento acelerado y hay países que tienen una tasa de crecimiento desacelerado tendiendo a cero, como por ejemplo Europa, 0,3, Norteamérica, 0,7, Norteamérica este es Canadá, México y Estados Unidos 0,7, las antiguas repúblicas soviéticas socialistas 0,9, Oceanía, ¿no es cierto?, 1,2, y ahí se empieza a disparar hacia Asia, Latinoamérica, África. Bueno, esto que sirva de repaso, ¿no es cierto?, y de introducción al tema de la clase de hoy día en la tarde. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, comentarios? Nos quedan 5 minutos. Así es que vale la pena usarlo.
¿Qué me dijeron, chiquillos? Chiquillas, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Por mi parte no, profe. Bien, Paulina, gracias. Bueno, entonces voy a proceder a terminar la clase y nos encontramos de vuelta a las 2:30. Que Chao, tengan profe. que tengan un buen Luego, almuerzo. profe. Chao.